Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este seminario de marxismos, donde andamos queriendo recuperar toda esta rica cultura de marxismos. En este caso, vamos a irnos con los marxismos latinoamericanos, que también son muchos y también tienen mucho que aportar al pensamiento actual, por supuesto. Marxismos vivos, pero vamos a recorrer eh, un poco la historia de los marxismos, eh, y supongo que ahí lo ven, ¿no? Y ponlo en forma de presentación nada más. A ver, sí, a ver, déjenme dejar de compartir. Bueno, a ver si no me hago bolas. Ahí está, ¿no? Ahí está, perfecto. Muy bien. Eh, Allá arriba está Login, Marxismo en América Latina, que va a ser realmente el texto que nos va a guiar en este rico eh, trayectoria de marxismos latinoamericanos, ¿no? Arriba está también Bolívar Echeverría, Carlos, para que no digas, eh, Revueltas, el querido Revueltas, José Revueltas, el Che Guevara, en fin, ¿no? Eh, entonces, son muchos marxismos latinoamericanos que además tienen un enorme problema, ¿no? Pensar e intentar la revolución socialista en América Latina, ¿no? Ese es el gran problema de los marxismos en América Latina. Eh, ese es el centro de la discusión de estos marxismos, ¿no? Y todos estos marxismos están determinados históricamente, como lo vamos a ver, política, socialmente, ¿no? ¿Cómo entrarle entonces a examinar todos estos marxismos? Bueno, afortunadamente Logui tiene este libro que es una antología de textos. Ahorita voy a presentar un poco los textos que recoge la antología, que ha ido creciendo con los años, ¿no? Lleva ya no sé cuántas ediciones el marxismo en América Latina y Logui la ha ido actualizando, sobre todo en la introducción de nuevos textos a su antología, ¿no? Entonces, es un libro muy, muy importante. Ahí están, él va a hablar de tres periodos, vamos a seguir en este sentido a Logui, tres sentidos, tres periodos del marxismo en América Latina, la llegada, el origen, el impacto de la revolución de octubre de 1917, la revolución rusa, eh, y este primer momento, eh, donde el marxismo todavía tiene un aire revolucionario, ¿no? Y tiene importantes autores en este periodo. Eh, lo iba a destacar sobre todo a Julio Antonio Mella, un cubano, ya hablaremos de él, y José Carlos Mariátegui, un peruano que tiene un marxismo propio, innovador, que de alguna manera nos interpela a nosotros, ¿no? Para ponernos a la altura de nuestro tiempo, ¿no? Con un marxismo innovador, con una mirada fresca, mirada a la realidad latinoamericana, que es el de José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, vean, esta es apenas la primera parte. Estos son los textos. Esta es la antología. O sea, tiene textos de Juan B. Justo, el que se considera el padre del marxismo en América Latina. Tiene los documentos de la Tercera Internacional. Tiene de Luis Emilio Recabarren, que es el fundador del Partido Socialista Chileno, luego comunista. Aníbal Ponce, ese marxista argentino, potente intelectual. eh, Nos va a hablar de la insurrección en El Salvador, una insurrección comandada por por los comunistas en El Salvador, ¿no? De ahí Farabundo Martín, ¿no? Eh,
Y luego ya el periodo estalinista, ¿no? Em, Ahí va a estar el nefasto Vicente Lombardo Toledano, del cual no voy a hablar. Vittorio Codovilla, que también argentino, también nefasto, que van provocando estas alianzas obreras campesinas con los empresarios, ¿no? Este marxismo, bueno, pues están sus textos, ¿no? También los textos de la historia económica marxista, por supuesto que destaca, y este es el segundo momento el que va a hablar Logui, el momento de la Revolución Cubana, ¿no? Donde otra vez se vuelve a plantear el asunto de la revolución en América Latina y toda esta enorme influencia de el guevarismo en América Latina, ¿no? Donde vamos sí a revisar algunas de estas, este momento en el marxismo latinoamericano, ¿no? Pero vienen todos estos textos, ¿no? De Fidel Castro, de, por supuesto, el Che Guevara, Camilo Torres, Marighella, que es otro de los iniciadores de la guerrilla en Brasil, textos del MIR, de Miguel Enríquez, de eh, los sandinistas, en fin, ¿no? Luego también textos de comunistas, ¿no? Entre ellos José Revueltas, junto a Vittorio Codovilla, ¿no? O sea, pero José Revueltas ya está en el cuestionamiento del Partido Comunista, ¿no? Viene, también introduce textos del maoísmo, textos del trotskismo, eh, y ahí destaca, por cierto, y sí lo introduce, el, unos textos del propio PRT, ¿no? Tesis del PRT sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Eh, que, que en realidad ese fue el texto fundador, no viene completo, pero ese es el texto fundador del propio PRD, ¿no? Un texto estratégico, crítico al bonapartismo mexicano, como lo llamábamos en aquel momento, que era el gobierno postrevolucionario, los gobiernos postrevolucionarios. Mira, también un texto muy importante que es el noveno Congreso de la Cuarta Internacional, la resolución sobre América Latina, donde la Cuarta Internacional inicia un diálogo con el guevarismo, ¿no? Reconociendo nuevas vanguardias. También está toda estas renovaciones marxistas, la teoría de la dependencia, que por ahí vamos a hablar también de ella, y en fin, ¿no? El Frente Sandinista de Liberación, Sánchez Vázquez, en fin, o sea, estos son los textos que tiene el librote, ya ven, más de 500 páginas de Lowin, ¿no? Entonces es un libro bastante recomendable para volver sobre ello, volver a estudiar momentos del marxismo en América Latina, ¿no? En realidad es un trabajo enorme que Lowin siempre ha estado renovando, es un texto que se está construyendo, ¿no? En la medida en que Lowin está vivo y está renovando esta antología, ¿no? Pero vamos a tomar entonces esta, para no perdernos en esta introducción a los marxismos en América Latina, vamos a seguir, vamos a ser llevados de la mano de Lowin, ¿no? Entonces vamos a seguir estos tres periodos que distingue Lowin en la historia del marxismo en América Latina, ¿no? Un periodo revolucionario de- que empieza en los años 20, el influjo de la Revolución Rusa, y que para mediados de los 30 termina, ¿no? Y termina por la hegemonía estalinista, ¿no? Este periodo, este primer periodo que ahorita vamos a checar, eh, pues del propio Lowell lo destaca, se su expresión teórica más profunda es la obra de Mariátegui, ¿no? Eh, este marxista peruano que ahorita vamos a revisar. Y dice, pero también tiene una manifestación práctica de praxis revolucionaria, que es la insurrección salvadoreña de 1932, ¿no? De la cual hablaremos también siguiendo a Lowey. Pero también destaca que en esta época, donde todavía el estalinismo
no se ha consolidado, pues los marxistas caracterizan la revolución latinoamericana simultáneamente como socialista, democrática y antiimperialista, ¿no? Contra cualquier idea etapista se va a imponer el estalinismo, de que hay que pasar por el capitalismo para luego, una vez que el capitalismo con una burguesía nacional que desarrolla el capitalismo, con la cual es necesario aliarse para el progreso capitalista, que además cumpla tareas antiimperialistas y democratizadoras. Una vez después de que se cumpla ello, podemos ponernos en la orden del día la cuestión de la revolución socialista, ¿no? Esta es la concepción etapista estalinista, pero esta no prevalecía en este primer periodo, ¿no? Esta es la que se va a imponer en el segundo periodo, ¿no? En el periodo donde el estalinismo tiene la hegemonía de 1930 hasta 1959. ¿Por qué 1959 exactamente? Por el estallido de la Revolución Cubana, ¿no? Pero mientras tanto va a haber un empobrecimiento, una degradación del marxismo en este periodo estalinista, ¿no? Lo vamos a revisar, ¿no? Más allá de que haya algunas gentes destacadas en este periodo, lo que predomina es ello, ¿no? Y luego viene un nuevo periodo revolucionario después de la Revolución Cubana hasta, no le pone lo güey, hasta cuándo, ¿no? Pero hasta cuándo viene la contrarrevolución neoliberal, ¿no? Mediados de los ochentas, ¿no? No sabíamos que venía, pero vino, cayó la contrarrevolución neoliberal, ¿no? Y habría que pensar el marxismo en estos, a contracorriente en estos años de contrarrevolución neoliberal, ¿no? Pero es un momento muy alto, no solo en América Latina, por cierto, estos años 60 y 70 son años de una oleada revolucionaria que recorre el mundo, ¿no? Luchas antiimperialistas, luchas triunfantes, Vietnam, eh, enormes luchas juveniles y estudiantiles contra la guerra que se van volviendo luchas anticapitalistas. Tentativas revolucionarias en varias regiones del mundo y por supuesto la influencia de la Revolución Cubana en América Latina y este llamado del Che Guevara a no esperar que pase el cadáver del imperialismo ante nuestros ojos, sino hacer la revolución, ¿no? Entonces, vamos a ver ese periodo y vamos a ir un poco más allá, ¿no? No nos vamos a detener en este periodo, eh, digamos, del ascenso revolucionario, ¿no? Un ascenso revolucionario que podríamos decir también tiene otra expresión en el simbólico año de 1968, que es muy importante en América Latina y también muy particularmente en México, porque es la emergencia también de nuevas vanguardias revolucionarias, ¿no? Bueno, Lowin, entonces, al cual estamos siguiendo, dice, bueno, el marxismo latinoamericano está determinado por estas fases históricas, pero además está configurado por dos tentaciones, ¿no? Dos tentaciones opuestas, pero al mismo tiempo deformantes del propio marxismo, ¿no? Una es lo que llama Lowey el excepcionalismo indoamericano, que tiende a absolutizar la especificidad de América Latina, su cultura, su estructura social, eh, al punto de que va a plantear que el propio marxismo es una teoría eurocéntrica que no corresponde a América Latina, ¿no? Lowey lo ejemplifica con un- una organización política peruana importante en su momento, el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana,
que en un principio intenta adaptar el marxismo a la realidad latinoamericana, pero después, con esta excepcionalidad indoamericana, por la presencia de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, eh, rechaza al marxismo y agarra su propio camino, ¿no? Separado del marxismo. Habría que decir, ahorita que lo estoy planteando, habría que decir que mucho del pensamiento decolonial eh, va por ese camino, por cierto, ¿no? Va por ese camino. No, no todos los decoloniales, ¿no? Pero algunos decoloniales actuales, contemporáneos, que por cierto dan sus clases en universidades en Estados Unidos, hablando de la realidad de América Latina, muchos decoloniales han repetido este discurso, ¿no? Han repetido este discurso de la excepcionalidad de América Latina, con un discurso que viene de un marxismo, de un marxista muy importante, que luego tiene este giro decolonial, pero no al extremo de romper con el marxismo como algunos de ellos, ¿no? Aníbal Quijano, ¿no? Que va a plantear la cuestión de la colonialidad del poder, la colonialidad del saber. Hay una colonialidad también epistemológica, la colonialidad del ser y la colonialidad de la naturaleza, ¿no? Me parece bien el planteamiento, pero muchos de estos decoloniales, en su afán de tratar de comprender la realidad latinoamericana, rompen con el marxismo, tachándolo de eurocentrista, y rompen entonces con las bases materiales, económicas, la lucha de clases para comprender la propia realidad latinoamericana, ¿no? Bueno, pero el ejemplo que pone Logui es el APRA, ¿no? Pero yo lo que diría es que esto se repite, ¿no? Se repite actualmente en nuestros días, ¿no? Pero incluso esta no es la deformación más grave que puede tener el pensamiento marxista, eh, que finalmente tiene que intentar comprender la realidad que vivimos, sino el eurocentrismo, ¿no? El eurocentrismo, dice Logui, devastó al marxismo latinoamericano. Y el eurocentrismo fue una imposición justamente de eh, la hegemonía stalinista, ¿no? Donde eh, se recupera este marxismo simplista, mecánico, etapista, determinista, economicista de la Segunda Internacional, vuelto ideología de la burocracia dominante en la mal llamada Unión Soviética Repúblicas Socialistas, y se impone por medio de una internacional comunista que tiene subordinados a los partidos comunistas y a todos los satélites que giran alrededor de ellos. Se les impone una visión simplista de la historia de Europa como modelo para entender la historia de todos los países y particularmente de América Latina, ¿no? Entonces, hay que encontrar la etapa feudal, hay que encontrar la burguesía revolucionaria capaz de hacer una revolución democrática contra un estado feudal. Hay que encontrar todo esto en América Latina, aunque nuestra realidad sea muy diferente, por supuesto, a ese modelo eurocentrista, ¿no? Justamente contra este tipo de marxismo es contra el cual reacciona este proyecto de la decolonialidad, eh, pero y tiene el mismo defecto de muchos cuando critican al marxismo. Creen que hay un marxismo, ¿no? Cuando hay muchos marxismos, ¿no? ¿A cuál marxismo estás criticando? Estamos de acuerdo con esa crítica a ese marxismo, pero hay muchos marxismos, ¿no? Entonces, dice Logui, esta es la mayor deformación que va a sufrir el marxismo, ¿no? En la imposición de estos modelos, eh,
que en efecto son eurocentristas para entender la realidad latinoamericana, ¿no? Eh, entonces, eh, empieza a elaborarse esta idea de una América Latina que tiene un pasado feudal, tiene su etapa comunista, tiene su etapa feudal, tiene pero de pronto emerge una burguesía local considerada como progresista y un campesinado siempre definido como hostil al socialismo colectivista, ¿no? Un poco repitiendo algunos aspectos de la historia europea, porque tampoco la historia europea fue así, ¿no? Pero vamos a ver cómo esto va a moldear mucho el intento de comprender la realidad de Latinoamérica, ¿no? Entonces, uno, porque era excepcional la, el- la realidad latinoamericana, otros porque tenía que seguir el modelo eurocéntrico, etapista entonces, sea por una o sea por otra, se llegaba a la misma conclusión, ¿no? El socialismo no estaba a la orden del día en América Latina, ¿no? Eh, eh, Esta es la conclusión a la que se llega con estos dos tipos de deformación. Eh, que se van a manifestar entonces de alguna manera en el desarrollo histórico del marxismo en América Latina, ¿no? Ya hay antecedentes de la influencia marxista en América Latina, en México se traduce el manifiesto comunista en el siglo XIX, ya hay algunos periódicos, el socialista, eh, que empieza a tratar de dar a difundir las ideas marxistas, aunque en realidad en América Latina hay una fuerte influencia anarquista, ¿no? Eh, y realmente el marxismo llega directamente de Europa, un grupo de migrantes alemanes, como organización propiamente, ¿no? Una organización donde van a promover el marxismo, pero un marxismo apegado a la socialdemocracia, ¿no? Y el partido modelo de la socialdemocracia era el partido socialdemócrata alemán, el de Kautsky y Bernstein, por cierto, ¿no? Este que ya vimos, ¿no? Este marxismo, como le va a llamar este Luxemburgo, revisionista, porque quiere eliminar la idea de la revolución y de la lucha revolucionaria, ¿no? Bueno, pues este es el marxismo que llega ya propiamente como organización. En 1895 se funda el Partido Socialista Argentino, donde se trae este marxismo evolucionista, reformista, simplificado, que de inmediato se empieza a confrontar con los anarquistas de la época, ¿no? Juan B. Justo, por cierto, no era cualquier improvisado, parece que es el primero que traduce al español El Capital, ¿no? Creo que por lo menos el primer libro del Capital, ¿no? Y como quiera que sea, este marxismo que llega a América Latina, Argentina, en todos estos países, empieza a adecuarse a los movimientos sociales, ¿no? Es influye en la lucha por la reforma universitaria, la lucha por las autonomías de las universidades y por supuesto también está muy determinado por la cultura modernista, romántica, antiburguesa, eh, incluso antiimperialista que surgía en esos años, ¿no? José Martí, claramente, pero también muchos otros pensadores, ¿no? De ahí que va a inspirarse en toda esta problemática antiimperialista y va a ser cruzado en este intento de latinoamericanizar el marxismo con José Martí, por ejemplo, Sandino, Farabundo Martí, este revolucionario salvadoreño que vamos a ver, ¿no? Eh, entonces, en este cruce de influencias del marxismo, influye en un importante intelectual, José Ingenieros,
que incluso llega a participar en el Partido Socialista Argentino, que incluso llega a simpatizar con la revolución bolchevique, ¿no? Esta revolución que, como decía Gramsci, es una revolución contra el capital, es una revolución contra el modelo socialdemócrata imperante, ¿no? Bueno, pues José Ingenieros lo va a saludar, a diferencia de, por ejemplo, eh, Justo, que lo va a rechazar, ¿no? Y precisamente un discípulo de José Ingenieros, Aníbal Ponce, va a empezar a hacer la aportación del marxismo latinoamericano, una importante aportación del marxismo latinoamericano, ¿no? Como va a decir Mariátegui, como creación histórica, ¿no? Como gesta histórica, ¿no? Con esta exaltación que le va a poner Mariátegui al propio marxismo latinoamericano, ¿no? Eh, Ahora, muy bien, están haciendo el marxismo y este marxismo tiene en realidad dos grandes problemas que son problemas hasta nuestros días, ¿no? En el proyecto de una revolución socialista, ¿no? Uno, la cuestión indígena campesina, ¿sí? Y dos, la cuestión de la liberación nacional ante el imperialismo y su condición colonial, semicolonial, ¿no? A lo mejor hay una independencia formal, pero ya desde esos años se está planteando la cuestión de pasar de la independencia formal a la independencia real, que supone una lucha antiimperialista, ¿no? Eh, y justamente ante estos problemas llega el impacto de la Revolución Rusa de 1917 en los marxismos latinoamericanos, ¿no? Que es un impacto que en realidad recorre a todo el mundo, ¿no? La noticia de una revolución socialista, anticapitalista, que tiene un gobierno de obreros y campesinos, ¿no? Que tiene su manera también de gobernarse, que es a través de los soviets, ¿no? En plena Revolución Mexicana, Flores Magón, Ricardo, Emilio Zapata la van a saludar, como muchos otros revolucionarios en países del mundo y particularmente en países latinoamericanos, ¿no? Ya vimos que una tarea de los revolucionarios rusos es fundar una nueva internacional, la Tercera Internacional Comunista, y convocar a la conformación de partidos comunistas, ¿no? En esa época, todavía con esta concepción de Trotsky de la revolución permanente, ¿no? No una revolución por etapas, sino la continuidad bajo una hegemonía obrero-campesina de una revolución con tareas democrático-burguesas que se convierten en tareas revolucionarias, que además con una perspectiva internacional, ¿no? Entonces, destaca Logui resoluciones de la Tercera Internacional, particularmente sobre la Revolución en América, ¿no? En 1923, ¿no? Entonces, estos textos no están marcados por esta influencia nefasta del estalinista. Entonces van a plantear, digamos, demandas, tareas, luchas para las organizaciones comunistas en esta área, que son luchas agrarias, antiimperialistas, anticapitalistas, pero ya sin pensar en una alianza con las burguesías nacionales, sino en una unidad de los obreros, de los campesinos, en esta perspectiva de una revolución ininterrumpida, ¿no? Eh, que lleva justamente eh, de un capitalismo subdesarrollado y dependiente, semicolonial, como le decían, hacia el poder de una fuerza que puede avanzar en esta lucha por la independencia y en esta permanencia de una revolución que no se queda solo en el ámbito nacional, porque la revolución es internacional, ¿no? En esta época, entonces, marcados todavía por estos documentos de la Tercera Internacional,
se destacan dos marxistas muy creativos que mueren realmente jóvenes, ¿no? Julio Antonio Mella, cubano, José Carlos Mariátegui, peruano, ¿no? Aunque también están surgiendo otros marxismos, ¿no? Y otra perspectiva marxista, ¿no? Así como Justo funda su partido socialista en esta ideas del modelo de la socialdemocracia alemana, Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Socialista de Chile, rápidamente se va a adherir a la Internacional Comunista y va a fundar el Partido Comunista Chileno con otra perspectiva, ¿no? Con una perspectiva ya propiamente revolucionaria, ¿no? Entonces se empiezan a formar ahí los partidos comunistas, rupturas con los partidos socialistas, donde había partidos socialistas, porque hay lugares donde no hay partidos socialistas, ¿no? Ya tal vez alguna vez revisaremos la increíble historia de la fundación del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Eh, pero eh, Lowis se detiene en estos dos pensadores, ¿no? Que sí cabe recordar, ¿no? Con Antonio Mella, cubano, eh, él participa en las luchas estudiantiles por la reforma universitaria, luego rápidamente en las luchas antiimperialistas de su país, se adhiere a la fundación del Partido Comunista Cubano, es parte de su comité central, es un destacado opositor al gobierno de Machado, un gobierno represor, y tiene que salir de Cuba y se exilia a México y participa en el Partido Comunista Mexicano. Pero ya el Partido Comunista Mexicano en esos años empieza a ser controlado y penetrado por el estalinismo, de modo que hay desacuerdos de la actividad y las propuestas políticas de Juan Antonio Mella con la dirección del Partido Comunista Mexicano, eh, al cual lo acusan el cual acusa a Julio Antonio Mella de trotskista porque apoya la lucha armada de Sandino contra la invasión de Estados Unidos en Nicaragua, la crítica al APRA peruano del que ya hablamos, ¿no? La idea de una lucha internacional que fusione lo internacional y lo nacional, ¿no? Y esta apropiación del pensamiento de José Martín, ¿no? Con la idea de latinoamericanizar al propio marxismo, ¿no? Luego y resume un poco este marxismo de Julio Antonio Mella, ¿sí? Que habría que volver a leerlo. Ahí están los textos de Logui en este libro, en esta antología. Pero Logui lo resume así, ¿no? ¿Cómo veía Mella la lucha revolucionaria en Cuba? Con un grito de guerra. Wall Street debe ser destruida. Él proponía la formación de un frente único antiimperialista, compuesto de trabajadores de todas las tendencias, campesinos, estudiantes, intelectuales independientes, pero se rehusaba a incluir a la burguesía nacional, a la que consideraba cómplice de la dominación imperialista, ¿no? Como ven, es toda una línea revolucionaria, intransigente con cualquier conciliación con las burguesías, supuestamente nacionales y supuestamente con alguna fuerza antiimperialista. Él decía, no, no tienen ninguna postura antiimperialista, son cómplices de la dominación antiimperialista, ¿no? Él muere asesinado en México, ¿no? Ahí hay dudas, ¿no? Si lo matan eh, matones que manda el dictador, pero también hay una hipótesis que ha sido trabajada, que por cierto Lugui no la acepta, pero realmente ha sido trabajada de que tal vez sean los propios estalinistas los que eh, matan a Julio Antonio Mella, ¿no? Bueno, pero dejémoslo como hipótesis, ¿no? Y por supuesto, al que va a destacar más es a eh, Mariátegui, ¿no? Miren cómo, qué dice Logui de Mariátegui, ¿no? El pensador marxista
más vigoroso y original de América Latina, ¿no? Escritor, periodista, militante, él asimila el marxismo en una estadía en Europa, en Italia, donde estudia Marx, pero también él tiene toda una vertiente artística, estética, literaria, ¿no? Estudia Marx, Lenin, Luxemburgo, Trotsky, pero también a Breton, a Gorky, a Roland, en fin, diversos escritores europeos, ¿no? En un principio participa en el APRA, del cual ya hablábamos ahorita, ¿no? Peruano, pero rompe con él y funda en 1927 el Partido Socialista, en 1928, ¿no? Y ese año es justamente cuando escribe sus dos obras magistrales eh, que propongo, sí, hay que leer, ¿no? Son o sea, leerlo luego cuesta trabajo. Es un libro de 1928 que además quiere hablar sobre la realidad peruana, que luego desconocemos las peculiaridades de lo que está hablando el propio Mariátegui, ¿no? Pero uno de esos es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde va a asumir y colocar en el centro la cuestión indígena y de los campesinos, incluso valorando el papel del comunismo inca, así le va a llamar él, como vía al socialismo, ¿no? Ni más ni menos. E incluso este tipo de propuestas las va a llevar a la Internacional Comunista, ¿no? En esta antología de Logui hay una propuesta de Mariátegui a la Internacional Comunista proponiendo esto, ¿no? Que en realidad nos remite eh, a esta carta que le manda Vera Zulich a Marx, planteando sobre el papel de las comunidades rusas en una transición al socialismo, saltándose al propio capitalismo, y como Marx dice, bueno, puede ser a condición de que haya una revolución y a condición de que estas comunidades tengan esta potencia, ¿no? Esta potencia del comunismo campesino, de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, pues de eso está hablando Mariátegui en realidad y lo está valorando, ¿no? Y la otra es la defensa del marxismo también. Un marxismo en contra de la versión objetivista, mecanicista, economicista que regía por esos días, ¿no? Un marxismo de la subjetividad activa, ¿no? Eh, y, por supuesto, con su concepción de la revolución, ¿no? La concepción de la revolución para Perú, pero también para América Latina, ¿no? Que como vamos a ver es en términos de este marxismo todavía no estalinista, todavía no etapista, eh, que va a influir a estos primeros marxistas, ¿no? Dice Mariátegui, la emancipación de la economía del país solo es posible por medio de la acción de las masas proletarias en solidaridad con la lucha antiimperialista en todo el mundo. Únicamente la acción revolucionaria puede promover y posteriormente concretar las tareas de la revolución democrática burguesa, que el régimen burgués es incompetente de desarrollar y realizar, ¿no? Eh, entonces, como vemos, tiene una perspectiva no etapista, revolución permanente, en su idea de la transformación revolucionaria en Perú, en América Latina, ¿no? Eh, y esto lo subraya justamente Lowin, ¿no? Más allá de las fronteras del Perú, Mariátegui incluye a toda América Latina en sus análisis. La revolución latinoamericana solo puede ser una revolución socialista que incluya objetivos agrarios y antiimperialista. En un continente dominado por imperios no hay lugar para un capitalismo independiente. La burguesía local llegó demasiado tarde a la escena histórica, ¿no? Esto es lo que va a plantear Mariátegui, que como vemos está ya chocando con las concepciones estalinistas que se están imponiendo en los partidos comunistas, ¿no? Y su concepción del marxismo, ¿no? ¿Qué tiene que ser el marxismo en América Latina? No puede ser calco ni copia, ¿no? No se trata de traer
el marxismo y sus modelos para aplicarlo como lo quiso hacer el estalinismo, tiene que ser creación heroica, ¿no? Y esa es un poco su idea del marxismo, ¿no? Creación heroica, trágica, ¿no? Pero tiene que ser creación. De ahí incluso cierto misticismo en su idea del marxismo, ¿no? En su idea del socialismo, que además él lo asume, ¿no? Tenemos que agarrar toda esta fuerza del mito, de la mística, ¿sí? Por eso creación heroica, ¿no? Laica, si quieren ustedes, pero también muy marcada por por este énfasis emotivo en la construcción del marxismo y de la revolución en América Latina, ¿no? Entonces se me ocurría, dado que estamos hablando de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, un poco de qué va este libro, ¿no? De cuáles son los 7 ensayos, ¿no? Bueno, es un libro ya del marxismo muy peculiar de Mariátegui, ¿no? Muy original, ¿no? De aquellos años, ¿no? En primer lugar, el que le llame 7 ensayos de interpretación es súper actual, ¿no? Eso es hermenéutica, ¿no? Es ensayar una interpretación, no un diagnóstico objetivo, real, inobjetable de la realidad, ¿no? En contra de esa concepción cientificista, vamos a hacer un ensayo de interpretación de la realidad peruana, pero por supuesto con una intención política, ¿no? Ahora, esos ensayos quieren integrarse de manera, quieren integrarse para darnos una visión totalizadora y crítica del Perú. Y en realidad está hablando más de fondo de muchos países de América Latina, ¿no? Totalizadora y crítica, histórica e innovadora, porque va a agarrar temas que el marxismo no agarra, ¿no? Materialista, sí, por supuesto, porque va a poner en el centro la cuestión económica, sí, pero también va a considerar a la historia, la cultura, la religión, la política, ¿no? Entonces, son para la realidad peruana, pero nos sirven, creo yo, como tarea, como inspiración para interpretar a América Latina desde un marxismo original y que sea homenaje al propio Mariátegui, ¿no? Estos son los temas de los ensayos. La evolución económica, ahorita hablaremos un poco de ello, el problema del indio, miren, ¿no? Soslayado hasta nuestros días, ¿no? Por muchos marxismos, ¿no? El problema de la tierra, y va a decir, el problema del indio es el problema de la tierra. El problema de la tierra es el problema del indio, ¿no? Pero luego incluye el proceso de instrucción pública, la cuestión educativa. Luego incluye el factor religioso. Luego regionalismo, centralismo. Y luego el proceso de la literatura, literatura peruana, ¿no? Tratemos de leerlo un poco desde nuestros días, ¿no? Hagamos un ensayo de interpretación a los ensayos de interpretación de Mariátegui, ¿no? El primer ensayo sobre la economía es un ensayo que a lo mejor nos suena medio anticuado, es 1926, pero repasa la historia de Perú, ¿no? La economía colonial, la economía republicana independiente, habla de feudalismo, por ejemplo, Mariátegui, ¿no? Pero el feudalismo para él es latifundismo, ¿no? Que es una realidad en América Latina, no solo del Perú, sino de México y de muchos otros países, ¿no? Entonces él llega a decir, es que la economía latinoamericana, con este cruce del capitalismo, son 3 economías, ¿no? La latifundista, la feudal, le llama él, la capitalista, la burguesa y la comunal, ¿no? Porque este es el problema del indio, ¿no? Él va a decir, el problema del indio no es racial, ¿no? No es administrativo, jurídico, educativo, ¿no? Está ligado a la propiedad de la tierra y solo tiene una solución social que tiene que ser disputada por los propios pueblos indígenas mismos, ¿no? Entonces, como vemos, Mariátegui nos está obligando a mirar el pasado comunal que aún es presente.
¿no? En México y en América Latina, ¿no? Son en gran parte grandes protagonistas de la historia latinoamericana en el siglo XX y XXI, ¿no? XXI, ¿no? Han sido protagonistas de la historia de América Latina en toda su historia de América Latina, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eh, Asumir la historia del extractivismo, del sometimiento al imperialismo. Él habla, por cierto, en este momento extractivista, él habla del guano y el salitre, ¿no? Pero cómo el propio imperialismo interviene para robarles el guano, ¿no? La mierda de las aves, ¿no? Hasta para eso, ¿no? Para someter a los pueblos de América Latina, ¿no? También nos está dejando como tarea valorar el papel de los campesinos y pueblos originarios en las luchas ecosociales actuales, ¿no? Por las autonomías, ¿no? La lucha del indio, el problema del indio es el problema de la tierra, ¿no? El problema de la propiedad de la tierra, de la autonomía territorial y de la vida, ¿no? Que son demandas actuales y por la propia vida, ¿no? O sea, de alguna manera alude a las potencias del ecocomunismo, ¿no? O por lo menos nos pone esta tarea, digo yo, ¿no? Eh, y por eso cuando vuelve al problema de la tierra, dice el problema agrario es el problema del indio, de los pueblos originarios, ¿no? De los campesinos. Y de pronto la historia que cuenta es la historia que hemos vivido, ¿no? La historia de la conquista, la historia de la colonización, la historia de una independencia hegemonizada por los criollos contra los pueblos campesinos, porque los latinfundios sobreviven, pero también sobreviven las comunidades campesinas e indígenas, ¿no? Entonces todo esto nos remite actualmente a la cuestión de la tierra, el regreso del capital al campo, los procesos de despojo y extractivismo, otra vez las luchas ecosociales de los campesinos y de los pueblos originarios, que ya tienen una perspectiva anticapitalista, ¿no? No es el campesinado como lo veían en otras épocas, ¿no? No es los pueblos originarios y los campesinos como retardatarios de procesos civilizatorios, sino como encarnaciones de otra civilización anticapitalista, sustentable, ecológica y comunitaria y democrática, ¿no? Entonces, Mariátegui ya nos está vislumbrando esto, ¿no? Nos está obligando a ver este tipo de cosas, ¿no? Luego se mete en toda una reflexión muy larga sobre la educación, las influencias europeas, la reforma universitaria. Al final dice, el problema educativo es un problema económico y social. Claro, pero también luego se mete con el factor religioso, ¿no? Donde estudia todo el papel de la religión, desde las religiones prehispánicas hasta el papel de la iglesia, pero subraya que el asunto del factor religioso no es desarrollar políticas antirreligiosas, jacobinas, dicen, ¿no? Sino, no, y no lo dice claramente, pero es evidentemente es romper con sectores religiosos que tienen potencias revolucionarias, por supuesto, ¿no? No hay que centrarlo ahí, hay que centrarlo en todo caso en cambios sociales, educativos, culturales, políticos, ¿no? ¿De qué nos está hablando con estos temas? Y también cuando mete la cuestión literaria de la lucha hegemónica del propio marxismo, ¿no? La lucha cultural, ¿sí? Que nos la está poniendo ahí en estos ensayos, ¿no? Eh, Luego la cuestión de centralistas, federalistas y esta descentralización centralista, ¿no? Que recorre a muchos de de nuestros países, ¿no? Que nos remite actualmente no solo a la relación metrópoli imperialista, país semicolonial dependiente, sino a la creciente debilidad, a la creciente pérdida de soberanía de los estados nacionales, ¿no? Entonces son temas que nos pone Mariátegui para repensar, para interpretar la realidad nacional, ¿no? Por supuesto, hay todo un marxismo muy rico de Mariátegui que hay que rescatar, toda una serie de reflexiones más puntuales, más políticas, pero me parece a mí importantísimo estas ideas sobre las potencias de las comunidades campesinas
para una transición ecosocialista. Me parece que son muy actuales, ¿no? Luego viene esta etapa oscura de degradación del marxismo en América Latina, que es cuando se subordina a una internacional comunista estalinizada, que obliga a estos marxismos, a su vez, a subordinarse a burguesías nacionales que en realidad son proimperialistas, ¿no? Entonces, esta línea de la revolución por etapas la empieza a imponer en esta región eh, Victorio Codovilla, secretario general del Partido Comunista, miembro de la Internacional, y él empieza a promover este tipo de políticas estalinistas, ¿no? Primero la de clase contra clase, que impide la unidad de las izquierdas para enfrentar a las fuerzas fascistas en el poder, ¿no? Nefastas, porque son las que le abren el camino justamente a Hitler en Alemania, ¿no? Y luego en una rectificación, en un péndulo, la cuestión del Frente Popular que conduce a los partidos comunistas a subordinarse a los partidos burgueses, ¿no? Ahora ha vuelto el tema del Frente Popular, ¿no? No de un frente de izquierda, sino de un Frente Popular que para nosotros en la historia del marxismo tiene resonancias negativas, ¿no? Porque significó durante años la subordinación del marxismo a sectores de la burguesía, ¿no? Eh, y probablemente a, eh, a que no se lanzaran políticas revolucionarias en América Latina cuando había posibilidades de esas políticas, ¿no? Por eso el Partido Comunista, siguiendo estas líneas fluctuantes estalinistas, primero ataca a Lázaro Cárdenas cuando impera la política de clase contra clase, lo ataca por burgués, ¿no? Pero cuando quiere impulsar el Frente Popular con el Partido de la Revolución Mexicana, Cárdenas, que ha sido insultado por los comunistas, en realidad él prefiere la alianza con el Partido Popular, luego socialista, de Lombardo Toledano, que realmente se vuelve el vocero del estalinismo en México, ¿no? Eh, que luego va a jalar, por supuesto, al Partido Comunista, a su subordinación al Partido de la Revolución Mexicana, que luego se va a volver el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entonces, durante años, el Partido Comunista Mexicano va a estar llamando a votar por el PRI, ¿no? No es, mm, digamos, esta es parte de la historia de los comunistas en México, ¿no? Pero esto ocurre en otros países, ¿no? Lo que va a destacar aquí Logui dice, bueno, muy bien, es nefasto el papel que tienen los comunistas en este periodo, pero habría que decir, eh, él destaca dos luchas muy importantes, una insurrección de masas comandada por el Partido Comunista de El Salvador, ¿no? Con ya una lucha armada por el poder, 40,000 combatientes que van formando soviets, que va dirigida por el Partido Comunista de El Salvador, donde está Augusto Farabundo Martí, quien ya había combatido con el general Sandino en Nicaragua, ¿no? Para impulsar una revolución socialista, ¿no? Ahí dirá lo que quiera la Internacional Comunista, pero ellos están lanzados en una tentativa de insurrección revolucionaria en El Salvador, ¿no? Por supuesto, esta tentativa fracasa y es reprimida y mueren más de 20,000 hombres y mujeres en El Salvador, ¿no? También nos refiere otra tentativa, eh, en todo caso, de rebelión militar roja en Brasil, ¿no? También comandada por el Partido Comunista, pero fíjense, en este caso no para impulsar una revolución socialista, ¿no? Sino para imponer un gobierno burgués que apoyara el Frente Popular, ¿no? Eh,
Entonces, como vemos, es una época de degradación del marxismo donde pocas voces se destacan, ¿no? Y una de las que se destaca es el marxismo de Aníbal Ponce, ¿no? Eh, digamos, no es un marxismo que va a plantear manuales de materialismo histórico, de materialismo dialéctico, sino es un marxismo académico realmente, incluso con cierto refinamiento intelectual, ¿no? Escribe dos libros muy significativos, muy recomendables todavía para ser leídos en nuestros días: Educación y lucha de clases, Humanismo burgués, Humanismo proletario, ¿no? Que dicen que lee el Che Guevara para alimentar justamente la idea de un marxismo humanista, ¿no? Claro, porque la Revolución Cubana finalmente tiene este propósito humanista, ¿no? Ya y el propio Fidel Castro es algo que reivindica, ¿no? Bueno, sobre este periodo estalinista lo resume así Lewin, ¿no? En 1936, el proceso de estalinización de los partidos comunistas, que se desarrollaba de manera desigual y contradictoria desde finales de la década de 1920, estaba cristalizado y completo. Con estalinismo queremos designar la creación en cada partido de un aparato dirigente, jerárquico, burocrático y autoritario, íntimamente ligado desde el punto de vista orgánico, político e ideológico al liderazgo soviético, y seguía fielmente todos los cambios de su orientación internacional. El resultado de este proceso fue la adopción de la doctrina de la revolución por etapas y del bloque de cuatro clases: el proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional, como fundamento de su práctica política, cuyo objetivo era la concretización de la etapa nacional democrática o antiimperialista o antifeudal. Esa fue la doctrina elaborada por Stalin y aplicada en China y más tarde generalizada a todos los países coloniales o semicoloniales, inclusive, claro está, América Latina. Su punto de partida metodológico es una interpretación economicista del marxismo, ya encontrada en Plejánov y en los mencheviques. En un país semifeudal y económicamente atrasado, las condiciones no están lo suficiente maduras para una revolución socialista, ¿no? Este es el marxismo que impera, que todavía tiene una expresión eh, peor, si se puede decir, ¿no? Que es justamente el impulso de los frentes populares y lo que se va a llamar browderismo, ¿no? Browderismo porque es justamente un burócrata del Partido Comunista de Estados Unidos el que va a imponer a los partidos comunistas su subordinación a fuerzas burguesas, ¿no? En México, la subordinación del Partido Comunista al Partido de la Revolución Mexicana y luego al PRI, que no fue coyuntural, de pronto se volvió como toda una etapa histórica, ¿no? En Cuba, aunque no lo crean, el Partido Comunista, que incluso se cambia de nombre, se alía históricamente a el dictador Fulgencio Batista, ¿no? En Argentina, Perón, ¿sí? Y es muy probable que estas políticas comunistas frenaran la revolución y en América Latina. En todo caso, abandonan las luchas sociales por la promoción del voto, pero ni siquiera de un voto para una fuerza socialista, ¿no? Sino un voto para opciones burguesas, como el PRI, como los peronistas, ¿no? Porque todo esto encajaba con su idea de la revolución por etapas, ¿no? Entonces todo esto fue promovido, por eso browderismo, por este Earl Browder, que líder del Partido Comunista de Estados Unidos, ¿no? Eh, por supuesto, se va a reflejar esto en Cuba, ¿no? En Cuba, el Partido Comunista, ahora se llama Partido Socialista Popular, llega a sacar un panfleto titulado Colaboración entre obreros y patrones, ¿no? También en México, ¿no? Va a haber un pacto histórico, obreros y patrones, para el desarrollo y el progreso del país, ¿no? Impulsado por Vicente Toledano, ¿no? Y era la línea de la izquierda de aquellos años en México, ¿no? Pero destaco lo de Cuba porque
contra estas políticas del Partido Comunista va a iniciarse un proceso revolucionario en Cuba, ¿no? Ya en los años 50 está la lucha contra la dictadura de Batista, su subordinación al imperialismo estadounidense, esta condición colonial de Cuba, de La Habana, subordinada a las diversiones estadounidenses, pero el Partido Comunista, Partido Socialista Popular, no se adhiere a esta lucha, ¿no? Critica el movimiento 26 de julio, que se forma por este intento de Fidel Castro, el asalto al cuartel de Moncada, eh, en esta lucha en contra de una dictadura, ¿no? Eh, pero los comunistas no intervienen en esta lucha, ¿no? Y entonces por eso decimos, eh, los comunistas están frenando los procesos revolucionarios. En este caso no lo pudieron frenar, por supuesto, ¿no? Y justamente esta revolución cubana nos marca un proceso de una revolución democrática. Lo que quieren es quitar al dictador, ¿no? Quieren democracia. Lo que quieren es quitar a un dictador subordinado al imperialismo de Estados Unidos. Quieren un país soberano, pero esta tentativa de hacer una revolución democrática y nacionalista se vuelve socialista. Ese es el asunto, ¿no? Que además eh, es una lucha que combina la lucha armada de guerrilleros en la sierra, pero también está la lucha popular del movimiento 26 de julio, ¿no? Y su influencia, por supuesto, en organizaciones obreras y campesinas, ¿no? eh, que logran eh, quebrar al gobierno de Batista e iniciar este tipo de procesos, ¿no? Medidas democráticas, nacionalistas, reforma agraria, eh, digamos, afectaciones a propiedades imperialistas, que por supuesto empiezan a ser rechazadas tanto por el imperialismo como por las clases dominantes en Cuba, pero esto lo que hace es acelerar el proceso revolucionario cubano, ¿no? Empieza la expropiación, empieza el sabotaje económico, y empieza la nacionalización de las fábricas abandonadas, ¿no? Eh, entonces, hay una radicalización de la propia revolución, ¿no? Hay un intento de invasión contrarrevolucionaria en la playa Girón, ¿sí? Y esto va llevando a Fidel Castro a plantear que esta es una revolución socialista, ¿no? Dice Fidel Castro, tuvimos que hacer una revolución antiimperialista y socialista, pero esas dos solo solo son una sola y la misma, porque porque apenas existe una revolución. Esa es la gran verdad dialéctica de la humanidad. El imperialismo solo tiene frente a suyo al socialismo, ¿no? O como lo va a decir el Che Guevara, ¿no? O revolución socialista o caricatura de la revolución, ¿no? Pero esto es lo que pone a la orden del día en América Latina para todos los revolucionarios el asunto de la revolución, ¿no? De alguna manera es la quiebre del dominio ideológico de los propios partidos comunistas, ¿no? Eh, entonces hay una excepcionalidad en la revolución cubana, ¿no? Sí, por supuesto, hay una lucha armada rural, pero no hay que olvidar que esa lucha armada rural, esa guerrilla, tiene un apoyo popular urbano y está luchando contra una dictadura proimperialista, ¿no? O sea, tiene un apoyo masivo, ¿no? Eh, el propio Che Guevara decía, hubo un desarrollo ininterrumpido de la revolución, ¿no? Donde se combinaron las tareas democráticas, se fueron radicalizando hasta volverse tareas socialistas, ¿no? Este es propiamente el proceso revolucionario.
Entonces, ¿dónde está la excepcionalidad en la Revolución cubana, no? Si esta es la tendencia de una revolución que se plantea en este tipo de países, ¿no? Bueno, el hecho excepcional es que esto fue promovido por un equipo político, dice Logui, de origen pequeño burgués. En un principio inspirado por una ideología jacobina y las ideas de José Martí, ¿no? Que de pronto se va volviendo marxista en el propio proceso revolucionario, ¿no? No, no es que ellos fueran marxistas revolucionarios antes, ¿no? Es que ellos se van volviendo marxistas revolucionarios en la medida en que la revolución se va volviendo socialista, ¿no? Eh, Vamos a ver esto con el propio Che Guevara, ¿no? Che Guevara, que es el símbolo de esta revolución, bueno, el símbolo es Fidel Castro, ¿no? De la revolución cubana, pero el símbolo de la necesidad de internacionalizar la revolución, de pensar que la revolución tiene que ser internacional, es el Che Guevara. Y es el símbolo de unir la teoría revolucionaria con la praxis, ¿no? Y defender esta lucha revolucionaria como una lucha ética, ¿no? Como la lucha de construir a un hombre nuevo, ¿no? Y por supuesto, todo esto iba en contra de las leyes marxistas de la historia y de la dialéctica, porque se saltaban etapas, ¿no? De hecho, el Che Guevara se reía cuando leía estos manuales de marxismo, se burlaba de ellos y decía, es que nosotros estamos violando estas leyes, ¿no? Eh, Hay un libro que creen ustedes también de Logui, un libro pequeño, ¿no? El pensamiento del Che Guevara. Aparte, es un libro de 1971, ¿no? Es un libro eh, fácil de leer, es un libro pequeño, en realidad es un libro también muy rico, ¿no? Donde en la primera parte, Logui nos muestra la filosofía del Che, ¿no? Este camino hacia el marxismo, porque él está en la guerrilla y está leyendo, ¿no? No deja de estudiar, está leyendo marxismo, por cierto, ¿no? No que llegara él ya con toda una preparación, ¿no? Se está preparando durante el proceso revolucionario, ya no en Cuba, sino en Bolivia, ¿no? Y él está desarrollando un marxismo antidogmático. Él está viendo que el marxismo es filosofía de la praxis, que el marxismo es una filosofía humanista, ¿no? Se trata de crear a un hombre nuevo, de rescatar valores humanistas, ¿no? Luego hay una parte muy importante, el pensamiento económico del Che. Hay que recordar que también le dejan la cuestión económica al Che y todas sus posturas sobre la planificación socialista, el debate sobre los estímulos morales, su idea de comunismo, ¿no? Luego la parte sobre la guerra revolucionaria, ¿no? Donde finalmente hay una sociología de la revolución, una crítica a la burguesía nacional y al carácter socialista de cualquier revolución en América Latina, ¿no? Y una discusión sobre las guerrillas ligadas a procesos populares, a la huelga general, a la revolución internacional, ¿no? Entonces es un libro, si no lo han leído, yo lo andaba releyendo ayer mismo, ¿no? Este librito que es muy bueno, ¿no? Voy a decir, es un libro bonito, ¿no? Pues sí, es un libro muy bueno en realidad, ¿no? Que nos expone las ideas del Che Guevara, ¿no? Por supuesto que el Che Guevara va a inspirar lo que se va a llamar guevarismo, ¿no? Porque el Che Guevara va a decir o revolución socialista o caricatura de revolución, pero también el asunto era hacer la revolución, ¿no? El deber de todo revolucionario es hacer la revolución y hay que hacerla en América Latina y en el mundo, ¿no? No hay que sentarse a ver qué pasa el cadáver del imperialismo, ¿no? Y él ha ensayado esta idea del foco guerrillero, eh, que la propone, que la defiende, que la practica, no la escribe nada más, sino que la lleva a la práctica y muere en la práctica, pero también esto significa un impulso que se va a extender en América Latina, ¿no? El impulso de, primero, una guerrilla rural en Bolivia, en Venezuela.
en Guatemala, en Perú, por supuesto en Nicaragua, ¿no? Entonces hay una primera oleada de estas guerrillas rurales muy en el estilo de la Revolución Cubana, pero por supuesto sin el apoyo y el proceso popular que tenía el movimiento 26 de julio, que además estaba luchando contra una dictadura, ¿no? Entonces, lo que vemos es una contundente derrota militar y política, ¿no? Entonces, en todos estos procesos, ¿no? Pero esto no desanima a los guevaristas que pasan de la guerrilla rural a la guerrilla urbana, ¿no? Con los Tupamaros y sus acciones eh, muy significativas, muy llamativas. Eh, el PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina, que por cierto pasa fugazmente por la Cuarta Internacional, el movimiento de izquierda chileno. Entonces, son otra tentativa de guevarismo en México, ¿no? Pero Lowey saca el balance de este periodo, ¿no? Lo dice, eh, el balance es que la mayoría quedó extremadamente debilitada por la brutal represión de los regímenes militares durante la década de los 70, porque esa fue la respuesta, ¿no? Toda una serie de dictaduras militares y una batalla sangrienta contra todas estas organizaciones militaristas, ¿no? Eh, Algunos hicieron su balance autocrítico al militarismo, algunos a tal punto que llegaron a abandonar el propio marxismo, pero algunos reflexionaron sobre la vía militar, otras vías para hacer la revolución, como los había planteado Lenin, ¿no? La organización partidaria, etcétera, ¿no? Los marxismos trotskistas ahí estuvieron en estas batallas, ¿no? Ya sea con el PRT argentino, con el Ejército de Liberación Nacional Boliviana. También hay importantes sublevaciones campesinas en Perú, con una figura importantísima en América Latina que es Hugo Blanco, trotskista también. Luis Vitale y trotskistas que penetran en el Partido Socialista chileno o apoyando a guerrilleros guatemaltecos, ¿no? Por la cual, por cierto, Adolfo Guilly cayó en la cárcel mexicana y aprovechó la cárcel mexicana para escribir un extraordinario libro que a ver si en otro momento revisamos, que es La Revolución Interrumpida, ¿no? Eh, pero también desde la Cuarta Internacional hace un balance crítico de este periodo eh, y el balance es mantener esta línea de crear partidos de izquierda revolucionaria, ¿no? Que en un momento dado tuvieron su peso político importante, ¿no? Entre ellos el PRT mexicano, ¿no? Antes de la emergencia del cardenismo y luego del PRD y todo esto, ¿no? Y el PSOL en Brasil también tiene un gran peso, ¿no? Pero evidentemente algo estaba ocurriendo, ¿no? Las dictaduras militares exterminaban no solo a los guerrilleros, sino a toda la izquierda, con sus militantes, sus políticas y su cultura, ¿no? También estaban fracasando las luchas guerrilleras de Centroamérica, ¿no? Eh, el Frente Sandinista tiene esta deformación burocrática. El Partido de Trabajadores Brasileños se vuelve institucional, me refiero a Lula, ¿sí? Que va a tener esta alianza con la burguesía que le va a dar el golpe, ¿no? Que les va a dar el golpe hasta ahora que regresan otra vez aliados con las burguesías en esta lucha contra Bolsonaro. Eh, el, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también en un momento dado se plantea la conformación de un gran partido de izquierda revolucionaria, pero luego gira al autonomismo y algunos de ellos, incluso explícitamente, al abandono del marxismo y de la propia lucha revolucionaria, ¿no? Entonces tenemos los marxismos latinoamericanos con este enorme problema de una revolución ecosocialista, feminista, internacionalista interrumpida, ¿no? Pero que queremos, que se quiere
mantener, ¿no? Que se quiere, por la cual se quiere seguir luchando, ¿no? Por supuesto, una de las figuras destacables es Logui, ¿no? Que es de la Cuarta Internacional, y en realidad hay ahorita mismo secciones muy vivas, muy importantes, muy críticas, muy creadoras en la propia Cuarta Internacional, ¿no? Que sigue viva y actuante en esta lucha por no solo mantener una cultura y una tradición marxista, sino por traducirla en organización y en práctica revolucionaria, ¿no? Otro momento de los marxismos latinoamericanos es el movimiento del 68, y digo 68 como simbólico, ¿no? En algunos fue después, eh, pero fue un movimiento muy importante porque, digamos, no solo va a quebrar a los partidos comunistas y va a abrir el espacio para muchas otras fuerzas marxistas en México, en América Latina, en el mundo entero, ¿no? Como el propio Parreté, sus análisis críticos a la Revolución Mexicana, al bonapartismo, ¿no? Donde el bonapartismo sui generis, como decía el propio Trotsky. ¿Qué quiere decir esto, no? Un poder ejecutivo fuerte que se quiere colocar por encima de las clases, pero institucional porque se refería al PRI, ¿no? O sea, se va reproduciendo y va subsistiendo institucionalmente, ¿no? eh, Como el gobierno de AMLO, que es un bonapartismo, ¿no? Este Bonaparte, este presidente que quiere colocarse por encima de las clases y conciliarlas, eh, y decir que está haciendo una cuarta ilusoria transformación, ¿no? Bueno, pues críticos a todos estos gobiernos postrevolucionarios elaboran esta teoría para cuestionar a los propios gobiernos revolucionarios y romper con ellos e iniciar una política crítica, independiente, revolucionaria contra sus gobiernos, ¿no? Que digo yo, va a ser polémico lo que voy a decir, pero digo yo, esos gobiernos tienen su continuidad con López Obrador, ¿no? Sí, me parece, ¿no? Que de ahí viene, ¿no? Y no solo porque de ahí viene histórica, biográficamente, ¿no? Ideológicamente, ¿no? Bueno, pero están surgiendo otros marxismos, ¿no? Eh, por ejemplo, marxismos muy importantes como los de la dialéctica, la dependencia en América Latina, ¿no? Y aquí yo quiero destacar, ahí está Gunder Frank, Rui Mauro Marini, por cierto, Marini ligado al MIR chileno, Gunder Frank, Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, tratando de entender las características peculiares, subdesarrolladas, dependientes, semicolonizadas, sobreexplotadas del capitalismo latinoamericano, ¿no? Y Marini particularmente hace un diálogo con Marx, ¿no? Para comprender la peculiaridad del capitalismo latinoamericano, ¿no? A mí me gusta el libro. Ya sé que a lo mejor a Héctor no le gusta mucho el libro de Marini, pero a mí me gusta mucho porque agarra las categorías de Marx para pensar, y es un librito muy breve, para pensar el capitalismo sui generis latinoamericano, como le llama Marini, ¿no? Entonces, realmente fue un libro que está renovando y abre toda una discusión en América Latina, ¿no? Porque lo que va a plantear es que América Latina se integra desde el siglo XVI al mercado mundial como una colonia productora de metales preciosos pero esto al mismo tiempo va a permitir circulación de mercancías y de dinero. Va a permitir el desarrollo del capital comercial, del capital bancario, que va a ser la base para un sistema manufacturero en Europa, ¿no? O sea, que lo que nos extraen en América Latina va a ser la base para la gran industria europea, ¿no? De modo que la revolución industrial se corresponde con las independencias políticas. Pero esto, dice Marini, esto significa que salimos del colonialismo, porque tenemos una independencia formal, pero salimos del colonialismo para caer en una relación de dependencia económica, básicamente, con los imperios, ¿no?
Dependencia entendida como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia. Por eso la dependencia, dice Marini, solo va a traer más dependencia, ¿no? Entonces, por supuesto, América Latina va a jugar un papel muy importante en la economía capitalista mundial por esta condición de extractivismo, de extracción y saqueo de metales preciosos, ¿no? Que va a ser la base para todo el auge manufacturero en Inglaterra, ¿no? Para el desarrollo del capitalismo en Europa. Eh, pero este surgimiento de la gran industria en Europa tiene su base en los bienes agrícolas que están saqueando de América Latina, ¿no? Bienes agrícolas que permiten el incremento de la población urbana y su alimentación, ¿no? Y materias primas para la propia producción industrial, ¿no? Y esto va a significar una mayor explotación del trabajo latinoamericano. De ahí va a llegar a esta idea de la sobreexplotación, ¿no? Eh, entonces, agarra todas estas categorías de Marx. eh, los países europeos incrementan la composición orgánica del capital, o sea, meten más maquinaria, se reduce en términos relativos la fuerza de trabajo, pero esto implica una caída de la cuota de ganancia, pero es compensada porque se abaratan las materias primas que están saqueando de América Latina. Y esto va configurando mecanismo de transferencia de valores de los países dependientes a los países industrializados. El aumento de la productividad de los países industrializados va a depender de una mayor explotación del trabajo en América Latina, ¿no? De ahí que Marini va a hablar de sobreexplotación del trabajo de los países latinoamericanos, ¿no? En fin, es una concepción importante, es una primera tentativa de pensar, una de las primeras tentativas importantes de pensar América Latina estrictamente con categorías del propio Marx, ¿no? Entonces, va a hablar de estos intercambios desiguales entre centro y periferia, va a hablar de la superexplotación del trabajo, va a hablar de las empresas extractivistas y monocultivos de exportación, que de alguna manera, digo yo, siguen configurando la realidad latinoamericana, ¿no? Bueno, pero ya no me detengo tanto en esto, sino en la conclusión. ¿Cuál es la conclusión política a la que llega Marini? Es que en América Latina solo podemos salir de la dependencia estructural y mundial con una política revolucionaria y anticapitalista, con una perspectiva internacionalista, ¿sí? Entonces, pues me parece que son conclusiones muy importantes, ¿no? Y produjeron libros muy importantes, ¿no? Imperialismo y dependencia, Capitalismo dependiente latinoamericano de Vania Bambirra, Lumpenburguesía y Lumpendesarrollo, que a mí me sigue gustando el libro, ¿no? Yo siempre diré que las burguesías latinoamericanas son lumpenburguesías, ¿no? Muy claramente la mexicana es una lumpenburguesía. Pero de pronto, en estos procesos, digamos, hay una renovación de los marxismos latinoamericanos, ¿no? Y hay la renovación de los gramscianos, ¿no? Hay los viejos gramscianos, que son estos autores del grupo pasado y presente que sacaron estos extraordinarios libros de historia del marxismo, una colección de libros muy, muy importantes. José Aricó, Juan Carlos Portanteiro, eh, gramscianos, digamos, de la primera oleada, ¿no? El brasileño Carlos Nelson Coutinho, también gramsciano, por cierto, lucaxiano también, ¿no? Y ahora más reciente nos encontramos con marxistas gramscianos como Néstor Cohn, que, que no solo es gramsciano, ¿no? Pero tiene este Mm. libro buenísimo, Gramsci para principiantes,
Massimo Modonesi, mexicano, italiano, que anda por acá. Y realmente hubo una renovación de los marxismos, ¿no? Tenemos todas las obras sobre la historia de América Latina, de Bagú, de Luis Vitale, por cierto, chileno, con una perspectiva muy buena sobre la historia de América Latina. Agustín Cuevas también, libros muy importantes. La recuperación de la filosofía de la praxis de Sánchez Vázquez, también de Bolívar Echeverría, también de Carlos Nelson Cutiño, ¿no? Este filósofo sociólogo, ¿no? Filósofo brasileño. Está también toda esta sociología de la explotación de Pablo González Casanova, la obra política de de boliviano René Zabaleta Mercado, Enrique Semo con sus obras sobre historia marxista, la formidable lectura de Marx de Enrique Dussel, ¿no? Que algún día hay que revisar y cuestionar también, ¿no? La obra de Aníbal Quijano y la evolución de Aníbal Quijano también, ¿no? Ahora padre de los decoloniales, ¿no? También habría que subrayar el papel nefasto que jugó Marta Harnecker en el libro más leído de marxismo durante años, que era un manual de materialismo histórico, además desde la perspectiva altuseriana, ¿no? Estructuralista, determinista y fatalista, ¿no? Y algunos siguen leyendo, por cierto, eh, ¿cómo se llama este? Los aparatos ideológicos del Estado, que también es una perspectiva estructuralista, fatalista y determinista, ¿no? Pero hay autores muy interesantes, Atilio Borón, que luego tiene reflexiones sobre el imperialismo, pero en fin, posturas eh, desde mi punto de vista cuestionables. Ahora anda volviendo con los chinos, ¿no? Álvaro García Linera y toda esta tentativa muy interesante que habría que leer con más atención de relacionar los movimientos indígenas con un marxismo diferente, ¿no? En fin, hay toda una serie de autores muy importantes eh, que habría que, ahí está Forma, Valor y Forma Comunidad de Álvaro García Linera. También está la teología de la liberación, ¿no? Paulo Freire viene de la teología este enorme, el pedagogo de América Latina, Paulo Freire, viene de la teología de la liberación, Fray Beto, Leonardo Boff, Hinkelamer, por cierto, que es un potente teórico marxista, también viene de ahí. Y bueno, todas estas obras de Enrique Dussel, ¿no? Que les decía, habría que checar. ¿Y qué creen? Logui también tiene dos libros extraordinarios donde dialoga con esta corriente, ¿no? De ninguna manera sectarios, son libros muy interesantes, donde revisa muy bien este acercamiento entre el marxismo y Vamos a estas cortar teorías todas de las la... ramas que están ahí de la otra plaza. Y bueno, están los marxismos en México, que ya revisaremos con atención después, ¿no? Y tal vez una de las fuentes de la renovación del marxismo en México sea José Revueltas, ¿no? Y su tentativa de nacionalizar al marxismo y de organizar la cabeza del proletariado, como él decía, ¿no? De él van a surgir diversas organizaciones espartaquistas que, por cierto, lo van a expulsar siempre, ¿no? Pero de ahí van a salir marxistas importantes, Enrique González Rojo, además un poeta magnífico, Jaime Labastida, que tuvo su momento marxista, Armando Bartra, que sigue produciendo una obra muy importante, ¿no? Y Revueltas va a avanzar hacia el trotskismo, por cierto, ¿no? Va a estar en el origen del grupo internacionalista en pleno movimiento estudiantil del 68. Ese grupo va a evolucionar después para volverse Grupo Comunista Internacionalista, del cual va a surgir con otras fuerzas el propio PRT, ¿no? Ahí está el libro de Revueltas, Ensayos sobre un proletariado sin cabeza. Este libro de ensayos, que a mí me gusta, por cierto, de Jaime Labastida, en su etapa marxista, el marxismo hoy, y este libro que a mí siempre me ha gustado Enrique González Rojo, ¿no? Hacia una teoría marxista, el trabajo intelectual y el trabajo manual, tratando de explicar, por cierto, la burocratización de las revoluciones, ¿no? Están los libros de historia de Enrique Semo,
eh, del guevarismo, la obra estética de Híjar, está bien, sí, por supuesto. Wenceslao Roses con sus traducciones, aunque el español, Eli de Gortari, sus tentativas que nunca me gustaron de lógica dialéctica, Sánchez Vázquez como difusor y renovador del marxismo como filosofía de la praxis, aunque me parece que perdió el asunto de la dialéctica de la enajenación, Sánchez Vázquez, ¿no? Está esta obra muy original, muy potente de Bolívar Echeverría y una especie de escuela derivada de Bolívar Echeverría, ¿no? Luis Arizmendi, Jorge Veraza, Andrés Barreda, y bueno, ahí están algunas de sus obras importantes, ¿no? Este de Veraza, Subsunción Real del Consumo al Capital, me parece muy importante, sobre todo para fenómenos culturales que ocurren actualmente en el capitalismo, ¿no? Otra cosa será contar la historia de las organizaciones marxistas, ¿no? Ya vemos un poco la historia del Partido Comunista subordinado al stalinismo, cómo hay un intento de renovación del Partido Comunista, se alía con el Partido Nacionalista Revolucionario de Berto Castillo, el PMT, fundan el PSUM, emerge la figura de Cárdenas y entonces se van todos al PRD y bueno, ya conocen la historia del PRD, ¿no? A la cola del PAN y a la cola del PRI, ¿no? Y un partido que nunca se fue a la cola del PRD o de ninguno, que mantuvo su independencia y tuvo su candidata eh, magnífica, Rosario Ibarra de Piedra, el PRT, ¿no? Luego la emergencia de los zapatistas que se plantearon en un momento dado a ser un partido revolucionario de izquierda también, ¿no? Eh, Al final, como habían convocado a medio mundo, habían llegado anarquistas, stalinistas, toda la fauna, fueron incapaces, no tuvieron la audacia, pese a muchas otras audacias que tuvieron, para formar ese partido y cayeron en una concepción autonomista de la lucha, ¿no? Que cada quien luche por las autonomías, que me parece un abandono a una perspectiva revolucionaria, ¿no? Pero están surgiendo marxismos latinoamericanos, ¿no? Estamos, yo creo, esa es mi expectativa, porque ahora los marxismos se están reelaborando en clave ecosocialista, en clave feminista, abiertamente feminista, ¿no? Internacionalistas, liberadores, democráticos, y sin perder la perspectiva propiamente revolucionaria, ¿no? Entonces, esta sería una primera aproximación ¿Qué lado vas a poner? a ¿De qué lado? marxismos latinoamericanos, ¿no? Como una especie de plan de estudios, ¿no? Y una perspectiva de ellos, ¿no? Porque andamos en este seminario viendo marxismos, eh, la diversidad de los marxismos, ¿no? Entonces quería un poco acercarme al presente con estos marxismos latinoamericanos. No sé si quieran hacer un comentario. Da para muchos comentarios, para muchas discusiones, ¿no? Porque están planteados muchos problemas del marxismo latinoamericano. Bueno, Bueno, a mí me gustaría, no sé si se escucha. sí, sí, Moisés. Sí, ahí disculpen, yo siempre que participo, este, pues siempre tengo que, opinar algo. Ahí, dejé mi correo electrónico en el chat Ajá. para que si me hicieran a favor de compartirme los materiales, me estoy echando un clavado a estudiar todos estos temas, y también pues compartir, en la medida de lo posible, siempre tomando en cuenta que el asunto es, marxismo. Por ejemplo, los trabajos de Cedric Robinson, ¿no? De marxismos negros. Yo creo que Ah, sí, es, sí, es bien sí. interesante, pues para ir a estar compartiendo esos temas. Y también yo creo, como cuando estaba analizando otros elementos que se pueden ir revisando, yo creo que, bueno, particularmente para mí sería bien interesante el análisis de casos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con el Partido Comunista Chino ahorita en los cambios geopolíticos?